grabar, activen sus cámaras, vamos a trabajar con LBSIM. Yo sí les di la nueva clave del LBSIM, ¿verdad? Vamos a trabajar ahí. Esta práctica, como les comenté en la anterior ocasión, es súper sencilla. Simplemente es prueba de vacío y prueba de corto. Vamos a hacer aquí mismo con ustedes, sacar las medidas, sacar los resultados. Como no he hecho, obviamente, la prueba sobre el LBSIM, entonces, pues ahí vamos a ir viendo qué resultados salen. Esta prueba se hace para cualquier tipo de máquina, cualquier máquina de inducción, ya sea rotor de vanado, sea jaula de ardilla, con el fin de obtener los parámetros del motor. ¿Cuáles son los parámetros del motor? En modelo monofásico, prácticamente un motor de inducción es un transformador. Y este de aquí sería el equivalente monofásico. Entonces tiene una rama en serie, una rama en paralelo. Y a esta la única diferencia es que a la bobina del rotor tiene este valor de resistencia que se llama R2' sobre S. Es una resistencia que depende del deslizamiento. De ahí este se llama X2', este se llama X1, este se llama R1, R del núcleo y X del núcleo. Y aquí tendríamos el voltaje de fase, entre fase tierra. Entonces, con ese modelo se puede calcular el torque, corrientes, potencias, todo lo que desarrolla la máquina. Y para eso hacemos las dos pruebas. La primera prueba va a ser la prueba de vacío. Como el nombre mismo dice, hay que hacer funcionar a la máquina en condiciones nominales. Entonces, para eso ustedes le van a conectar a la maquinita en la conexión nominal, que si mal no recuerdo es una conexión delta. Simplemente le arrancan, aquí no hay problema, y en el simulador que arranquen directamente, le arrancan y le dejan funcionando en vacío, es decir, con carga mínima, carga cero prácticamente. Ahí van a medir el voltaje de vacío, la corriente de vacío y la potencia de vacío. Entonces significa que van a tener que conectar 3 voltímetros, 3 amperímetros, calcular la potencia, medir la potencia, obviamente ahí, de las 3 fases, sumar y tener la potencia trifásica, con los mismos instrumentos que hemos trabajado ahorita en el LBSIM. No hay nada nuevo hasta ahí. ¿Qué sucede en esta prueba? En esta prueba la máquina al estar al vacío, prácticamente el deslizamiento es cero. En la realidad no es cero porque sería girando a la sincrónica, pero se asume que está tan cerca la velocidad, si de hecho recordarán aquí, van a ver en el simulador, la velocidad llega a 1790, está muy cerca de ser la velocidad sincrónica. Si la velocidad sincrónica vale cero, el deslizamiento es casi cero, esta rama, esta R tiende a ser infinita. Así que prácticamente en la prueba de vacío no hay corriente en la rama del rotor. Y esta es la corriente de vacío. Entonces nosotros podemos ver que de la prueba de vacío, la potencia de vacío que tengo aquí es simplemente la potencia que absorbe el núcleo más la potencia que tiene el devanado. Entonces, de esta medida que ustedes van a sacar aquí, la potencia de vacío va a ser igual a la potencia, a las pérdidas en el núcleo, más las pérdidas en el cobre. Las pérdidas en el cobre podemos decir que van a ser 3 veces la corriente que esté circulando por aquí, la de vacío en la bobina, en la fase, hay que tener en cuenta eso. Depende de cómo esté conectado el motor, ¿no? Aquí la corriente es por fase, y si ustedes están en delta tienen que considerar eso, pero bueno, ya le vamos a ir midiendo. 3 veces corriente al cuadrado por la resistencia de la fase. Entonces, esto también hay que medir. Esto es facilito. Con inyección de voltaje corriente se puede medir, o con un ómetro. Entonces, antes de empezar, el primer paso es medir la resistencia de las fases. Necesitamos ese dato, ese valor de ahí. A ese valor le vamos a llamar ya directamente R1. Ya es este valor de aquí. Como voy a medir la potencia de vacío, tengo esto de aquí, puedo calcular la potencia del hierro, ¿no es cierto? Y al tener calculada la potencia del hierro, pues simplemente puedo encontrar el ángulo phi del factor de potencia de este circuito. Este circuito está consumiendo una potencia aparente, entonces el ángulo phi
tendría que ser la potencia que desarrolla en el hierro sobre la potencia aparente que hay aquí, que vendría a ser 3, raíz de 3 del voltaje de línea por la I de línea, que está desarrollando prácticamente en el núcleo. Y una vez que tengo el cos phi, de este puedo sacar el sen phi y puedo sacar las componentes de corriente. Aquí la corriente de vacío se va a dividir en la corriente, voy a llamarle la del núcleo, ya esta de aquí normalmente la de la X se le llama mu, pero bueno, como sea el nombre, se divide en dos componentes. Y aquí voy a tener que la corriente de la resistencia va a ser la corriente de vacío por el cos phi, la corriente reactiva va a ser la corriente de vacío por el seno de phi. Y una vez que ya tengo las corrientes, simplemente el valor de la resistencia del núcleo es el voltaje de vacío sobre la corriente de esa componente. Y lo mismo el X sobre la corriente que le corresponde en ese componente. Y eso es, la prueba de vacío me da entonces R1 y los parámetros del núcleo. Ya le hacemos, pero estos son los cálculos que vamos a tener que hacer. Luego, prueba de corto. Bueno, en realidad prueba de rotor bloqueado, pero equivale a tener a la prueba de cortocircuito. En la prueba de rotor bloqueado, nosotros vamos a tener que el motor no va a girar. En la práctica real lo que se le hace es al motor ponerle un freno ahí, ajustarle el rotor para que no gire. Y aquí en el LVSIM lo que estaba viendo es que podemos subirle la carga al tope para que no gire. Una vez que la máquina está bloqueada, hay que ingresar con una fuente variable. Entonces comienzan a alimentar con una fuente variable desde cero y van a ir midiendo la corriente. La corriente va a llegar a ser nominal en la armadura. Cuando la corriente llegue a ser la corriente nominal, esa es la corriente de cortocircuito. Y en ese momento medimos también el voltaje de cortocircuito y la potencia de cortocircuito. Esas son las medidas. Ahora, ¿qué sucede en el momento del deslizamiento del rotor bloqueado? En el rotor bloqueado, la velocidad es 0. Eso significa que el deslizamiento es 1. Y aquí directamente ya tenemos el circuito con X2 y R2. Y cuando la máquina está detenida, prácticamente la corriente circula solo en el circuito de la rama serie. La corriente de vacío se considera tan chiquito, igual que en un transformador, se le desprecia. Entonces solo tengo la rama en serie. De la prueba, igual que en un transformador, en la prueba de corto sale la rama en serie. Entonces simplemente a partir de la potencia de cortocircuito y la potencia aparente saco el cos phi. Entonces el cos phi que está alimentando ese circuito sería la potencia de ese circuito sobre la potencia aparente de que está consumiendo ese rato. De la misma manera saco el seno de phi y ya tengo la corriente en los dos componentes. A un valor R le voy a llamar que es la potencia de cortocircuito por el cos phi y a un valor X es la potencia del cortocircuito por el sen phi. Y este valor R tiene que ser igual a R1 más R2. Como R1 ya medí, entonces puedo despejar el R2. Y ya tengo los dos valores. Y el X va a ser X1 más X2. Aquí, igual que en un transformador, a no ser que me dieran un dato que me diga cuál es la proporción, por lo general no suele ser así, lo normal es asumir que ambas son iguales. Y vamos a hacer eso, asumiendo que ambas son iguales, y ya tenemos todo lo que necesitamos. Entonces, manos a la obra, empecemos con la prueba de vacío. Por favor, armen en el LVSIM y me dan estos datos para ir calculando con ustedes. Entonces, como hicimos la anterior semana, recuerden, aquí está la maquinita de inducción. Por cierto, ahorita le estaba poniendo el ómetro, ya tienen aquí. Pueden verificar ustedes también. Le puse el ómetro en una fase, dice que son 14 ohmios. Entonces, ese es R1, que le podemos usar para nuestro cálculo. Por aquí ya voy a anotar, si no, me va a perder. Inge, una cosita. Dígame. ¿Podría mostrarme otra vez la contraseña de acceso? Porque no la tengo. Ya le escribo en el chat, déjeme ver qué tengo en el teléfono. Gracias. Mientras les escribo, solo para hacerles de acuerdo, ¿no? Porque esto van a armar y me van a dar las medidas nada más, porque es facilito. Una fuente trifásica, la máquina le conectan en delta y recuerden ponerle
Bueno, en realidad para la prueba de vacío ni siquiera necesitan ponerle el dinamómetro acá, porque la máquina va a estar girando en vacío. Pero pónganle nomás a la derecha, como hicimos la otra vez, el dinamómetro en modo dinamómetro, para que mida la velocidad y sea carga de la máquina. Y recuerden también usar la interfaz de adquisición de datos, la trifásica. O tienen que pasar por los 3 amperímetros y los 3 voltímetros. Y aquí, cuando ustedes están usando la interfaz de adquisición, pueden activar aquí los batímetros. Y aquí en el cuarto batímetro le pueden activar, dándole doble clic. El cuarto batímetro sea la suma de los 3, del PQS1, el 2 más el 3. De esa manera, esta ya les va a dar la potencia trifásica. Aquí voy a tener voltaje de fase, corriente de línea, potencia por cada una de los 3 batímetros que está desarrollando. Y voy a tener mis medidas. ¿Sí? Eso. Entonces, ármenle, póngale en delta, arránquele y deme el dato del voltaje nominal, potencia que está desarrollando la máquina y corriente en vacío. Ese es el primer dato que necesitamos. Como recordarán, si le ponen en delta, como dice la máquina aquí, es de 208 voltios, así que la fuente le pone a 208. Y hasta eso, mientras arman, voy a ver dónde estaba esa clave y colocar. Pruébele, ahí está la clave. Ahí envía el chat, a ver si funciona.
Cuando alguno de ustedes tenga ya la máquina girando, conectada con los instrumentos ahí, me avisan, por favor, para que nos comparta y ver si a todos les marca los mismos resultados. Y que ya tengo el de nuestro. Por favor, compartan. A ver, está girando a 1790, que es en vacío, ¿no es cierto? La máquina... Ah, usted le conectó en delta a través de los amperímetros. Y no era así. No, sí está bien, no hay ningún problema, no hay ningún problema.
Lo normal es que, bueno, normalmente en la realidad usted no le pone el amperímetro en la delta, sino que pone los amperímetros en la línea. Pero no hay problema. Lo único que debe identificar, en su caso usted me va a dar medidas de corriente de fase, ¿no es cierto? Porque tiene cada amperímetro en una bobina. Entonces sus corrientes son de fase. Y no hay lío. Pero si otros ponen desde la fuente, esas son corrientes de línea, ¿sí? Eso siempre notar. ¿Los voltímetros están conectados entre qué puntos? Entre líneas. Entre líneas. Entonces, usted tiene voltaje de línea, ya también recordar eso, ¿ya? Listo, despleguemos los instrumentos para tener las medidas. No estoy viendo, de pronto no le está compartiendo. Ya le comparto. Ahí sí. Ahí está. Voltaje de línea, 374, sí, más o menos por ahí estaba de lo que está ahí. Listo. De ahí lo más común cuando ustedes ponen un analizador es que el analizador mide ya sea voltajes de fase o voltajes de línea y corrientes de línea, ¿no? Pero bueno, listo. Entonces, lo que está bien es porque esta máquina desarrolla como 370 vatios en vacío, esta de aquí. Entonces, por esa medida de potencia, sí. Le puede bajar un poquito, quedémonos en 208 para tomar las medidas en 208. Está en 215. Es que le puse en la fuente fija. ¿Puso la Entonces fija? no. Trabajemos con la fija, no nos hagamos embrollo por eso. Ya. Pero para la prueba de corto tiene que poner en la variable, porque en la variable hay que alimentar. En corto es con mucho menos voltaje. Entonces, bueno, eh, voy a compartir mi pantalla. Usted me da los datos para ir viendo qué sale. Entonces, usted tiene voltaje de vacío de línea, ¿no es cierto? Ajá. 215 con cuánto. Cójale una de las líneas nomás. 215 con 3. Ya. La corriente de vacío en su caso es de fase. ¿Tiene cuánto? 2,19. 219. 2,19. Y la potencia total de la de vacío, que es la suma de los tres, 370 y cuánto dijimos. 174. ¿Cerrados? Con 7 más o menos. Ya, listo. Esa es la prueba de vacío. Para la prueba de corto, por favor, modifíquele de manera que la fuente sea variable. Y supongo que lo demás todo sería igual. Ah, y para la prueba de corto, en el dinamómetro, le vamos a poner la carga al máximo. Y comienzan a alimentar desde abajo, desde cero la fuente, hasta que el amperímetro les marque la corriente nominal. Según este dato de placa, la corriente nominal es 1.14 amperios. Eso está por acá abajito en la máquina, que lo estaba viendo. Entonces, ustedes tienen que hacerlo de manera que la máquina va a estar quieta, no va a girar. Van a subir el voltaje hasta que llegue en el amperímetro a 1.14, más o menos, lo que mejor puedan acercarse ahí. Y en ese momento esa será la corriente, el voltaje y la potencia. Y va a ser bajo el voltaje, creo que 20, 30 voltios por ahí estaba dando. Y mientras tanto, mientras hacen eso, vamos a chequear esto de aquí. Con estos resultados a ver qué sale. Tenemos la potencia de vacío que es 370. Entonces, ¿cuánto vale el 3 y cuadrado R? 3 con corriente de fase sería, estas serían las pérdidas del cobre. Sería 3 por la corriente de fase, que en su caso como tiene de fase, es 219. Si es que alguien está usando corriente de línea, entonces aquí debería convertir la corriente de línea a corriente de fase, porque esta es la pérdida de cada una de las fases. 3 por corriente de fase al cuadrado y por la R de fase, que vale 14. ¿Cuánto también saldrá eso? A ver. Vamos al Excel más fácil.
215.3. Potencia de vacío. 370.7. Corriente de vacío. 2.19. Esta es corriente de vacío de fase. También le voy a convertir a línea porque voy a necesitarle para la corriente aparente solamente este por raíz de 3. Y ya con eso tengo corriente de línea. Ahí está. Entonces, pérdidas en el cobre. 3 por corriente de fase al cuadrado. Por R, que vale 14, el R1. De paso aquí lo voy a anotar, ¿no? Entonces, por R1. La pérdida en el cobre son 200 vatios. Entonces, la diferencia es las pérdidas en el hierro. La diferencia entre las pérdidas de vacío menos las pérdidas en el cobre. 170 vatios, más o menos. La potencia aparente que desarrolla la máquina en este momento es raíz de 3, el voltaje de la línea que está aquí, por la corriente de línea. ¿En dónde me jalé? Aquí estoy. Ah, sí. Ahí salta la potencia aparente. Entonces está en un cos phi bien bajito. El cos phi es la relación de la potencia que está en el núcleo dividido para la potencia aparente. 0,12, ¿sí? Está con una potencia chiquitita. A ver. B de línea, raíz de 3 ya. El sen phi es nada más que el seno de ese ángulo. Entonces sería seno y el ángulo le puedo sacar con el coseno inverso del coseno de acá. Ya. Sí, casi 1 está. Está bien, bien chiquito el factor de potencia ahí. Casi tirando a 0. Ahora, la corriente, voy a llamarle corriente resistiva y corriente reactiva. La resistiva es la corriente de vacío por, aquí también. Como estoy calculándole por fase, aquí, este circuito de aquí, en el equivalente, entonces tengo que trabajar en lo que es, muévete, no se mueve. El circuito equivalente está por fase, entonces la corriente de vacío para el núcleo es por fase. Entonces usaré la corriente que tengo aquí por fase. Sería corriente de fase por cos phi. La otra será corriente de vacío de fase por sen phi. Entonces R1, para acordarnos de esto, es 14 ohmios por fase. Y aquí tengo las resistencias y simplemente la resistencia del núcleo, la X del núcleo. Es el voltaje de vacío de fase. Entonces aquí también voy a hacer voltaje de fase a través del voltaje de línea. Sería este dividido para raíz de 3. ...124 voltios. Entonces, el voltaje de fase dividido para la corriente resistiva... 463 ohmios por fase. Y el X es el voltaje dividido para la parte reactiva, ohmios por fase. Y listo. Tengo el R1, el R del núcleo y el X del núcleo. Visto de manera monofásica. A través de las medidas de que nos dio el compañero. Colgo la pantallita. Ya, entonces eso les decía, recordar estos dos detallitos porque el circuito es monofásico, pero la potencia de vacío que yo estoy midiendo es trifásica. El cos phi es de la potencia trifásica. Este de aquí debería ponerle como aclaración que esta es por fase, no esta corriente de vacío en la parte reactiva. Y también aquí el voltaje es por fase. Entonces, como ya saben la relación entre fase y línea es raíz de 3, simplemente detectar eso. Ya están los resultados
de la prueba de vacío. Ahora, prueba de rotor bloqueado. Entonces igual, alguien por favor que le tenga lista, que nos comparta para ver primero si está saliendo bien y luego lo único que necesitamos igual es la corriente de corto, el voltaje de corto y la potencia de corto. Y ahí vemos si tienen de fase o de línea, como sea, da igual cuál le midan, lo importante es saber cuál es. Y que le comparto la prueba de corto. Bueno, muchas gracias, por favor. Pero tiene que dejarlo compartir. Hoy estoy dormido. Ya, listo. A ver, igual usted va a tener voltajes de línea y corrientes de fase, ¿no es cierto? Ya. Entonces, póngale la carga al tope. ¿Ya le puso? Ya, al tope. Entonces, suba poco a poco el voltaje hasta que el amperímetro... Usted tiene de fase la corriente, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que llegar a corriente nominal de fase. El dato que está en la máquina que dice 1.14 es de línea. Entonces, en su caso, para la corriente nominal de fase sería 1.14 entre raíz de 3, que es un poquito menos. 0.70 y algo debe ser seguramente, ¿no es cierto? Sí. Ya. ¿Y que no sería 0.65. por raíz de 3? Porque La corriente de la fase en una delta es más chiquita que la corriente de línea. no es el revés. Ya me confundí. Según yo, la En corriente en de el fase. bueno, yo al menos siempre hago esto para acordarme. En el triangulito tienen que sumarse las corrientes y la línea es más grande, por raíz de 3. Ya, entonces sí era por. Es por raíz de 3 para pasar de fase a línea. Ya. Pero el dato que tiene el compañero es de línea y está Ah, midiendo ese es de en las fase. fases. Esa es corriente de fase. Sí, él está midiendo corriente de fase, pero el dato que está en la máquina siempre es de línea. Ah, ya. Sí, ahí sí, ¿no? Sí, ¿Sí me sí, sí, cachó? sí. Ya. Sí. Entonces, ¿cuánto sale la corriente de línea, por cierto, de fase calculada nominal? 0.66. Y 65, ¿sabes? Ya, entonces dejémosle ahí. Por eso les digo, la mayoría, si otros están trabajando como por ejemplo en un analizador, que sería en la realidad, el analizador es directamente a corriente de línea y le pondrían eso. Ahí está, ahí está todo. Y la máquina, como ven, no gira. Entonces está bloqueada. Con solo 18 voltios ya está en corriente de cortocircuito. Y esa es la prueba. Y tiene la potencia trifásica, que son 9 por 3, como 27 vatios, debe ser, ¿no es cierto? Entonces, eso nomás. Lo único, eso sí, entre todos los que hagan aquí, solamente eso, no confundirán los valores y es preferible tener claro qué valor están midiendo. Y recordar que la corriente nominal y los valores nominales que dice la máquina suele ser para con la bobina. Entonces, en delta es corriente de línea. Sí. Entonces, gracias, Andrés. Con esos datos vamos a hacer. A ver, pongamos aquí en el Excel. En cambio, usted tiene voltaje de cortocircuito de línea, ¿no es cierto? Corriente de cortocircuito de fase. Potencia de cortocircuito. A ver, estaba compartiendo. Ya, ahí sí. Voltaje de cortocircuito de línea. También le voy a necesitar, creo que un voltaje de cortocircuito de fase. Entonces, a ver, ¿cuánto es el voltaje de cortocircuito de una de las fases? Cualesquiera, de una de las tres líneas. Andrés, ¿cuánto era el voltaje para ponerle aquí? Era 18,47. Entonces, ya, 18 con
18,47. La corriente 0.665. ¿Tú estaba? Sí. ¿Ya? Y la potencia está en 28 con algo. Es 28,29. Listo, ahí sé. Gracias. Entonces, la corriente de cortocircuito de línea debería darme esto por raíz de 3, casi 1,14. ¿No es cierto? Ahí está, 1,15. Y el voltaje de fase, en cambio, sería el de línea dividido para raíz de 3. 10 voltios. Listo. Ahora, igual, primero necesito saber el cos-phi. Para eso necesito saber la potencia aparente que está desarrollando en cortocircuito. Esta de acá sería la potencia aparente en vacío. No es nada más que raíz de 3 veces voltaje de línea en corto por I de línea. ¿Dónde está el de línea? 36. El cos-phi va a ser la relación de la potencia entre la potencia aparente. Ahí está ya más alto. De la misma manera voy a necesitar el sen-phi, que es el seno del coseno inverso del coseno. Ya está. Y tengo directamente los valores R y X. El R es la potencia de cortocircuito por el cos-phi. El X es la potencia de cortocircuito por el sen-phi. Y este de aquí yo voy a sacar R2, X1, X2. R1 ya tengo, que era 14, entonces R2 tiene que ser la suma de R es R1 más R2, entonces R2 sería 21 menos el R1, que son 14. El R2 vale 7.7 ohmios. Y el X1 no es nada más que esto dividido para 2, si se asume que son iguales. De la misma manera, el X2 sería este dividido para 2. ¿Listo, chicos? Esto. Pues por eso les dije, esta práctica es súper sencilla y los parámetros también son facilísimos de calcular en un motor. Son parámetros de estado estable, ¿no? No están aquí considerados las inercias ni los parámetros transitorios. Pero ese sería ya los resultados, de hecho, de este informe, los resultados de la práctica. Desde el punto de vista de la ejecución práctica, como mismo ustedes pudieron ejecutar, no es nada difícil, simplemente poner la máquina en condición nominal en el vacío de voltaje y en la prueba de corto en condición nominal de corriente. Y simplemente no confundir lo que usen fases y líneas. Y ya. Aquí, por ejemplo, hablando de eso, yo mismo me estoy confundiendo. Aquí, este R es la potencia por el cos-phi por fase. Y yo tengo aquí la potencia trifásica. Entonces aquí estoy calculando mal el R y el X. A ver. No, así está bien. Con la trifásica mismo. Potencia de cortocircuito trifásica, eso equivale al R cos-phi, a un R total. Con la monofásica no va a dar, de hecho. Claro. No, ahí está bien. Con la trifásica es para la prueba de corto en el R cos-phi, en el X en phi. Y listo. ¿Qué dice la hoja guía? Aquí en el aula virtual, de hecho es toda la parte de la práctica de cómo se ejecuta la prueba de vacío, la prueba de corto. Yo les cargué ya el aula virtual, ustedes son la máquinas GR5. Veamos qué dice. Con los datos de este circuito, por cierto, luego para la siguiente práctica de la siguiente semana, que es el generador de inducción, en cambio, con esos mismos datos vamos a calcular, bueno, para el informe calcular las potencias como generador. Desde el punto de vista matemático es bien sencillo hacerle generador a la máquina. ¿Cómo le hago generador a esta maquinita de aquí? Si yo resuelvo el circuito, pongo un voltaje, resuelvo todo esto, voy a obtener voltajes, corrientes, potencia positiva. Y eso es un motor. Para eso tengo que darle un deslizamiento. Entonces, resolver el circuito de un motor tiene que ser resuelto a una velocidad. ¿Sí? Ahora,
Si yo pongo el deslizamiento mayor, le pongo negativo, que es en el caso de un generador, resuelvo el circuito y la potencia me sale negativa. Significa que está, en vez de entrando a la máquina, está saliendo de la máquina. Entonces, así nomás, ustedes ya pueden calcular con los mismos parámetros de la máquina como generador. Pues básicamente, si le ven, a la máquina es un circuito dependiente de la velocidad, nada más. Según el valor que pongan aquí en el deslizamiento, podrán calcular torque, potencia, velocidad, por torque y potencia de la máquina. Entonces, vamos viendo qué decía lo que es la máquina, porque dice conocer las partes del motor. Métodos, los objetivos de cada equipo. Estoy abriendo otra hoja. Está en la unidad 6. Ahí estamos, las pruebas en la máquina. Bueno, aquí está el modelito, lo que hablamos ahorita, la potencia. Ahí estaba lo que decía por fase, trifásica. En el preparatorio, bueno, el preparatorio ya saben que sí, a la larga siempre es lo mismo de aquí, ¿no? Dice, explique en qué consisten las dos pruebas, qué pérdidas se miden en cada prueba, el circuito necesario para hacer la prueba y el procedimiento. Pues hicieron todo eso ahorita. ¿Qué medimos, no es cierto? ¿En qué consiste? ¿Qué pérdidas se miden? Por cierto, recordar, en la prueba de vacío estamos midiendo pérdidas en el núcleo y pérdidas en este devanado del estator. El lado R1X1 es el estator. Y en la prueba de cortocircuito estamos midiendo pérdidas en el devanado serie, o sea, incluyendo el estator y el rotor. Luego, ¿cómo se calculan? Bueno, les acabo de dar el método de cálculo, pero igual tienen que consultarlo y documentarlo. Y en base al punto 2, resuelva uno de los siguientes ejercicios. Ya nada. Ahí está, con el circuito equivalente resolver uno de esos circuitos. Seguramente es con una prueba de vacío que está hecho aquí y con esos resultados calcular el equivalente. Seguramente es uno de esos problemas. Ese es el preparatorio. Lo que es el informe es lo que acabamos de realizar hoy. Y el informe. Uno, datos de la máquina y los resultados de las pruebas de rotor de vacío y rotor bloqueados. Estos resultaditos que sacamos ahorita, presentar resultados, una tablita ahí con valores. Dos, indicar, o sea, qué es lo que se hizo en cada una de las pruebas. Es un análisis, ¿no es cierto? Diagramas circuitales de cómo se hizo esto de aquí. Ustedes ahí le armaron, entonces tienen ahí donde pusieron el amperímetro, el batímetro, la máquina, en qué conexión. Pero eso es el punto 2. Punto 3, lo que hicimos ahorita. Calcular los parámetros, siguiendo el procedimiento que les acabo de indicar. Dice aquí, despreciar las pérdidas por fricción y viento. ¿Qué es esto de aquí? En realidad, las pérdidas de vacío son las pérdidas del cobre, más las pérdidas del hierro, más las pérdidas mecánicas de fricción. Pero las pérdidas mecánicas no se pueden calcular en este modelito, yo lo estuve probando, no están modeladas. En una máquina real sí se pueden calcular las potencias mecánicas. Para que quede, al menos en ustedes, cómo se hace eso en una máquina, de esta ecuación de aquí que dice la potencia de vacío más es igual a la suma de las tres potencias. La del cobre y más la potencia mecánica. Yo puedo despejar lo que es la pérdida del vacío más la potencia mecánica y es igual a la potencia en vacío menos la del cobre, que es 3 corriente de vacío al cuadrado por R de la fase. Esta de aquí se hace a diferentes voltajes. Es decir, le alimento 10, 20, 30, 40, 50% del voltaje nominal en vacío, igual. Y voy a tener una grafiquita de igual para cada uno de los voltajes. Voy a tener diferentes potencias de vacío de un dado voltaje. Y
y voy a tener corriente de vacío a un determinado voltaje. Para cada uno de esos calculo esto y grafico esto en función del voltaje. Esto me va a dar algo así, como es parabólico debido a esto. Entonces, esta curvita de aquí representa las pérdidas del hierro más las pérdidas mecánicas. Y normalmente en la prueba lo que uno obtiene es esto de aquí, un pedacito. Se grafica y normalmente es una parábola. Y luego hay que ¿cómo se llama esto? No es cuando uno proyecta, hacer la proyección de la parábola acá al eje, cuando el voltaje sea cero. Esa proyección es la potencia mecánica. Y cuando ya consigo la potencia mecánica, pues despejo cuánto vale la potencia del hierro. Esto se hace en las máquinas reales. Entonces, adicionalmente en la prueba de vacío hay que añadir este pedacito de aquí. Para diferentes voltajes en vacío, con la máquina en vacío, se grafica esta parabolita, se proyecta al eje cuando el voltaje es cero y ese valor es la potencia mecánica. Y ya, una vez que tienen la potencia mecánica, tienen la potencia del núcleo y de esa misma manera se calcula luego ya con la potencia del núcleo todo lo que hemos calculado. Pero ahorita hemos despreciado porque en el modelo no está modelada la fricción. Entonces, si le añadimos la fricción nos salen negativos los valores. Y por eso ahorita van a trabajar como hemos trabajado como ahorita, despreciando. Y finalmente, el punto 4 es ya para usar el modelo. Dice, ¿cuál calcular el valor de la resistencia externa que se conectaría en el rotor? Bueno, asumiendo que fuera máquina de rotor de Banado, en el laboratorio tenemos de rotores de Banado. Aquí de jaula de ardilla no podrían conectar, pero aún así van a asumir que la máquina fuera de rotor de Banado. ¿Cuál es la resistencia que se conecta en el rotor para que el par de arranque sea máximo? Entonces, cuando pusimos resistencias en las máquinas de rotor de Banado, eso equivale a añadir aquí una resistencia externa por fase. Entonces, ¿cómo encuentran el torque? La ecuación del torque en función de los parámetros de la máquina está desarrollada. En esa ecuación, en vez de meter R2 sobre S, tienen que meter en el circuito R2 sobre S más esta R externa. El torque es máximo cuando le derivan y le igualan a cero y encuentran cuál es el valor de la resistencia. Maximiza el torque. Y de la diferencia de eso ya sale en la resistencia externa. Es una de las posibles aplicaciones del modelo. Más que todo es para hacerles usar el modelo de esta máquina y ver cuál sería la resistencia de eso. Y eso es todo. Conclusiones, recomendaciones y se acabó la practiquita. Entonces igual tenemos que poner lo que es la fecha. Aquí. A ver, ustedes ha estado para la práctica anterior, que esa era larga, para el 26 de agosto. Esta de aquí, vamos a dar una semana más. Esta es corta. Entonces sería para el 2 de septiembre. 26 y la siguiente semana es 2 de septiembre. Esta es de pruebas en el motor. Y el coloquio anterior ha estado para el 22 de agosto, así que este otro quedaría para el siguiente, para el 29. Ahí. Ahí vamos acomodando estas fechas porque ya mismo se acaba el semestre a mediados de septiembre. Entonces, para el 2 de septiembre, ¿no? Máquinas GR5 son ustedes. Modifiquen el GR6. 29 de agosto, este es GR5, este es el GR6. Entonces, a ver, otra vez, el 2 de septiembre y el 29 de agosto el coloquio. Esto sería
todo lo que teníamos que hacer por hoy. Les dije súper sencillas, incluso en la realidad también. Es una práctica bien cortita. ¿Hay alguna duda o pregunta final, algo que de pronto se confundieron, que vaya la pena aclarar, o de las fechas, si está claro todo? ¿Sí? Eso sería todo, chicos. Nos vemos la siguiente semana. Igual trabajaremos con el EBSIM para hacerle generador. Esa también es, en realidad, bastante simple esa práctica de ahí. Tengan una buena tarde. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, profe. Hasta luego, Hasta luego, Inge. Claudito. Hasta la semana, hija. Ay. Gracias.